Ok, muy bien. Entonces, la sesión pasada estábamos realizando un bloquecito en lógica secuencial, ¿verdad? De manera de repase. Eh, y en esta sesión vamos a continuar con otro bloque secuencial, como lo es una máquina de estados, ¿verdad? Entonces empezamos a recordar un poquillo que era una máquina de estados. Es un bloque secuencial que está encargado generalmente del control de un sistema más grande. eh, y lo que busca es tomar decisiones, ¿ok? A partir de un algoritmo o alguna lógica que nosotros tengamos pensado hacer. Hay varias formas de hacer la máquina de estados, ¿verdad? Dependiendo de cómo queremos que sea su implementación, si es de Moore, de Mealy o microprogramado. Eh, la mayoría de las veces queda como una cuestión de gusto, ¿verdad? Implementar la que les quede más cómodos, eh, o la que mejor les parezca, digamos, para una aplicación, pero siguen siendo máquinas de estado. Entonces, no hay mayor diferencia entre una y otra. Eh, entonces, lo que vamos a iniciar hoy es a tratar de implementar una, ¿ok? Eh, para que les quede como manera de ejemplo para lo que se viene después. Entonces, ya habiendo pasado por dos bloques, sabemos cómo iniciar con el bloque de la máquina de estados. Es muy sencillo. Le podemos poner FSM, digamos, a este módulo. ¿Ok? La cantidad de entradas y de salidas es variable, ¿verdad? Obviamente aquí ya no es tan fijo, tan estructurado como en el caso del el bloque combinacional o del caso de un registro en donde uno sabe qué es lo que tiene que hacer ese bloque y no se va a salir de ese esquema, ¿verdad? El MUX funciona como un MUX y el registro funciona como un registro. Eh, es como muy genérico el tipo de entradas y de salidas que tenemos. En una máquina de estados es un poquito más variable porque va a depender de la aplicación, ¿verdad? Entonces, yo qué sé, si estamos haciendo un semáforo, entonces vamos a ocupar señales que activen y desactiven bloques para hacer el semáforo. O si estamos haciendo una calculadora con un display de segmentos, entonces hay que habilitar ciertas opciones dependiendo de lo que le esté introduciendo en la calculadora. O si estamos haciendo un juego, por ejemplo, entonces el juego va a tener una lógica y la máquina de estados debe ir habilitando ciertos componentes a partir de ahí. Entonces, eh, va a depender un poco, ¿ok? De lo que nosotros queremos hacer. Habíamos quedado que la máquina de estados que íbamos a hacer era el protocolo Messi. Entonces, ponerle Messi FSM. Voy a abrir acá, sí, protocolo. Alguna paginilla que yo he visto por acá que sirviera de ejemplo. Pero cualquiera de estos está bien. No sé, tengo que abrir esta. Esta la vamos a usar como guía. Está bonita. Voy a ponerle aquí la referencia de la página. Y voy a correr esto para acá y voy a hacerle un zoom para poder ver mejor. Bien, entonces, eh,
Típicamente, ¿verdad? Ya sabemos que vamos a ocupar un clock y un reset, entonces vamos a agregarlo de una vez. Los dos van a ser tipo logic de un solo bit. Pues vamos a dejar esos ahí declarados. Eh, Ahorita pensamos en qué le podemos poner de entradas o de salidas en función de eso. Por ahora dejémoslo así. ¿Ok? Y seguimos avanzando. Entonces, ¿qué ocupamos para esta máquina de estados? Eh, Bien, la máquina de estados va a requerir variables que le permitan llevar el control de cuáles estados son los que yo voy a recorrer eh, y determinar cuál va a ser el estado siguiente. ¿Ok? Entonces tiene que tener como una especie de memoria en la cual ella va a recordar y va a llevar como un récord de en qué estado estoy y cuál es mi siguiente estado. ¿Ok? Entonces, para ello, vamos a declarar un logic. Ups, pensamos eso, uno que se llame state. Podríamos declararlo aquí mismo, otro que se llame next state. Pues ahí estamos declarando dos variables, una que se llama state, otra que se llama next state, y que van a tener una cierta cantidad de bits. Aquí, entonces, voy a mover esto para acá, que sea más fácil. Vamos a darle aquí, admit, ya lo admitieron. Okay, entonces, de acuerdo a este diagrama, yo voy a tener cuatro estados. Okay, el estado invalid, el estado shared, el estado exclusive y el estado modified. Okay. Por ende, para poder recorrer yo los cuatro estados, lo que yo voy a ocupar son 2 bits. Naturalmente, un bit puedo recorrer de 2 valores. Con 4 bits puedo recorrer 4 valores. Con 3 bits puedo recorrer 8. Con 4 bits puedo recorrer 16 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces yo podría aumentar la cantidad de bits en función de la cantidad de estados que yo ocupe. ¿Okay? Entonces, en este caso, estamos al límite, un par de bits para trabajar con state y next state. Entonces, este logic lo que va a tener es eh, el estado actual y el estado siguiente, la información de en cuál estado estoy y hacia cuál estado yo debería moverme. Ahora, generalmente también una máquina de estados suele declararse como parámetro. Eso es más como un quality of life, ¿verdad? Algo para que sea más cómodo. Declaramos algún valor y le asignamos a ese valor un nombre para que sea más fácil para nosotros identificar en qué estado estoy. Entonces, por ejemplo, cada uno de esos nombres y esos valores va a representar un estado distinto. Entonces, yo que sé, voy a ponerle S1 y este va a ser igual 0. Okay, entonces, por ejemplo, ahí yo estoy declarando un parámetro. Como es un parámetro, no se cambia, es fijo. Okay, 2, 3, 4. Ok, 2 y 3. Entonces, la idea es que S1 es como un seudónimo para decir que es un valor 0, ¿verdad? Y S2 es un seudónimo que representa el valor 1 y así sucesivamente. De manera que yo puedo, voy a poner esto aquí rápidamente, decir más adelante state igual S1. Entonces ya ahí inmediatamente estoy diciendo es el estado 0, ¿ok? Pero lo voy a reconocer yo como estado S1. Esto es para manera de comodidad. Ahora, S1, S2, S3, S4 no son muy descriptivos tampoco. Entonces podemos utilizar los nombres que ya están definidos acá para cada una de las máquinas de estado. Hacerlo un poquito más sencillo. Voy a nombrarlos en el orden del protocolo Messi. Ok, voy a abrir esta paginita también por acá. Ok, para tener dos como referencia. Entonces, el primer estado lo voy a poner que sea el modified. Entonces, voy a ponerlo. Generalmente los parámetros los ponemos en mayúscula. Una cuestión, pueden ponerse en minúscula, pero es una cuestión
Buena práctica. ¿Ok? Y a S2 más bien lo voy a poner exclusive. Al S3 sería shared. Y al S4 sería el invalid. ¿Ok? Entonces, es el protocolo Messi. Eh, y yo entonces voy a asignarle state igual, modified, exclusive, shared, invalid, dependiendo de lo que esté ocurriendo. Entonces, así es como iniciamos generalmente una máquina de estados. Y viene la parte que ya es ligeramente diferente con otros bloques que se implementan en System Verilog. Si ustedes se acuerdan, bueno, tenemos lo que son procedural blocks, ¿verdad? O bloques procesales, en donde yo tenía un always, ¿verdad? Que en System Verilog puede ser always combinational, always flip-flop, always latch. Y podíamos tener una lista de sensibilidad asociada, ¿ok? En donde le decíamos eh, a cuáles señales ese bloque procesal es sensible. ¿Ok? Entonces, ese bloque procesal se iba a ejecutar si eh, alguna señal agarraba un valor en particular, o cuando el clock pasara por un flanco positivo, o cuando ocupara un reset, ¿verdad? Por eso es la lista de sensibilidad. La máquina de estados, bueno, generalmente para bloques sencillos como el registro, el MUX y así, declarábamos un solo bloque procesal, un always. Pero uno puede poner más bloques procesales al mismo tiempo. Y la máquina de estados generalmente se implementa de esa forma. ¿Ok? Entonces la máquina de estados va a tener más de un bloque procesal. Y cada bloque procesal va a tener una funcionalidad distinta. Entonces vamos a empezar con el always flip-flop. Y ahorita les explico para qué es este, ¿verdad? Entonces always at post edge clock, begin y end. ¿Ok? Ese es el primer bloque procesal. Este es un bloque secuencial, porque va a depender del clock. Y la idea es que yo determine el cambio de estado en este bloque, ¿ok? En particular. Entonces, aquí considerar el reset también. Voy a hacerlo un reset asíncrono. Vamos a agregarlo. Listo. Ok, entonces vamos a agregar la lógica del reset. Ok. If reset, key begin y end. En este caso, como lo que estamos es implementando la lógica del reset, la idea es ponerlo en un estado inicial. Ok, revisemos un poquito alguna lógica por acá, a ver dónde debería iniciar. ¿Cuál es el primer estado que podríamos definir para esta? Eh, Creo que esta es la que venía en el libro. El invalid tiene salida a los demás. No está, podríamos iniciarlo acá. Vamos a emitirlo también. Emit.
Yo lo empezaría en el invalid. La verdad, empecemos en el invalid. Cualquier cosa lo podemos cambiar después. Pero bueno, entonces básicamente cuando ocurre el reset es el estado en el cual yo quiero que esté inicialmente esa máquina de estados. ¿Ok? Así como cuando nosotros inicializamos un registro en cero, o algún flip-flop en cero, o alguna memoria en cero, cuando hacemos un reset, aquí queremos inicializarlo al valor inicial, digamos, de esa máquina de estados. Voy a asumir que es inválido por ahora. Eso es irrelevante. Como es secuencial, acuérdense que hay que ponerlo como una flechita, ¿verdad? Que es eh, una asignación no bloqueante, ¿verdad? Non-blocking assignment. Y le vamos a poner aquí inválido. ¿Ok? Vamos a hacerlo un else acá. Begin y un end. Y si ese reset no está activo, entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Yo debo entonces mover estado al siguiente estado. Ok, entonces yo le voy a poner acá next state. De manera que yo a estado le voy a asignar el valor del siguiente estado. Esto es como la visión al futuro, ¿verdad? Hacia dónde yo me voy a mover. Ok, todavía no he determinado aquí en este código hacia dónde me voy a mover, pero si yo tengo un flanco positivo del reloj y no hay un reset, la lógica es que yo mueva el estado al siguiente estado. El siguiente estado puede ser el mismo, ¿verdad? Puede ser que se quede enciclado aquí mismo, o puede ser moverse a alguna otra posición dependiendo de las condiciones de las señales que estén dando vueltas por ahí, ¿verdad? Entonces, la idea es que se mueva al siguiente estado. Puede ser el mismo o puede ser otro, ¿ok? Y si hay un reset, entonces yo lo muevo inválido, ¿verdad? Como para tener un punto de arranque. Entonces, vamos a poner aquí un comentario. Voy a poner arriba más bien. Listo. Ok, es un bloque procesal, un procedural block que está encargado de eh, cambiar de estado. O sea, implementar la lógica de cambio de estado. Eso es todo lo que ocupamos ahí. Bien, ahora lo siguiente sería determinar cuál es ese siguiente estado. ¿Ok? Y para ello vamos a utilizar un bloque procesal aparte. ¿Ok? Tenemos un bloque procesal que es este, encargado de hacer la lógica de cambio de estado, y ahora vamos a hacer otro bloque procesal, pero que esta vez se encarga de determinar hacia dónde tengo que moverme, cuál es ese siguiente estado. Este bloque procesal se implementa generalmente como un bloque combinacional. ¿Ok? Entonces, para que vean que la máquina de estados es como una mezcla de los dos mundos. Eh, Always combinational, begin y end. ¿Ok? Eh, y aquí, entonces, lo que yo tengo que hacer es empezar a analizar cuáles son mis condiciones para cambiar de estado en cada uno de los estados. Entonces, para ello vamos a ocupar un case inicial. ¿Verdad? Podemos poner aquí case, porque necesito primero saber en qué estado estoy. Entonces, primero case state. ¿Ok? Y le vamos a poner aquí en case. ¿Ok? Entonces, un case es como hacer un if, then, else, ¿verdad? Pero hacerlo 4 veces seguidas, ¿verdad? Entonces, es un if else, y un else al final, ¿verdad? Pero como para hacerlo más limpio, que sea más fácil de ver, más fácil de interpretar, usamos un case. Entonces, el case, a partir de cada uno de estos estados, yo voy a determinar lo que yo tengo que hacer. Entonces, voy a empezar con el primer estado, que es el modify. ¿Ok? Si me voy a la implementación de acá, el modified es este estado de acá, y es un estado en donde yo puedo brincar a invalid, puedo brincar a shared, puedo brincar sobre mí mismo, dependiendo de cuáles son estas condiciones. Y aquí están las traducciones de cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hay
En el caso de brincar del modified a invalid, es revisar si hay un read, ¿verdad? Un boost right. En realidad aquí está mal, esto es boost right. Observe boost right. Ya les explico qué es eso. Vamos a tirar acá. Este boost right es básicamente, bueno, acordemos que la máquina de estados Messi es un protocolo encargado para coherencia caché, ¿verdad? Entonces, aquí arriba hay un dibujito que está muy bonito, eh, que es básicamente cuando yo tengo varios procesadores, ¿verdad? Varios cores, cada core tiene su propia memoria. Sin embargo, todos ellos deberían ver esa memoria de manera global. O sea, si yo tengo una memoria principal, todos tienen que ver esa memoria y tienen que ver lo mismo. La caché, lo vamos a ver cuando vamos a ver aquí en memoria, la caché es un acelerador de los datos, ¿ok? No es una extensión de la memoria per se, sino que es un acelerador. Es una forma de agarrar un dato rápido sin tener que meterme en una memoria que es más lenta. Entonces, coherencia de caché hace referencia a que todas las cachés deberían ver lo mismo. Es decir, si yo aquí tengo un valor en la dirección 10, en la caché 0, en la caché 2, si yo también tengo un valor en la dirección 10, ambos deberían tener lo mismo. ¿Ok? Y si no tienen lo mismo, entonces no hay coherencia de caché. Esta máquina de estados, el protocolo Messi, lo que viene es a mantener esa coherencia. Entonces él va a estar observando los cuatro estados, los cuatro estados posibles, ¿verdad? De la máquina de estados para cada una de estas líneas de caché. Entonces ven aquí que, por ejemplo, hay un número acá. Y bueno, no es un número, es una letra. Y ese es el estado en el que está, ¿verdad? Entonces vean que están como inválidos todos. Ahorita uno podría hacer un ejemplo acá como para entenderlo, pero la idea es que entonces esto vaya cambiando de estados y los demás cachés, digamos, esta caché, tiene una máquina de estados que va a estar observando a este estado de acá y a partir de ahí él determina si hubo un read, ¿verdad? Si hay un write en el bus o si hay un proceso read, proceso write. Entonces, si quisiéramos entender esta máquina de estados, básicamente el processor read y processor write hace referencia a cuando yo tengo un read o un write en mi propio procesador. O sea, yo tengo aquí tres procesadores distintos. Digamos que estoy trabajando en la memoria caché, que ahorita estoy en la memoria caché 2, perdón. Entonces, si hay un cambio en mi procesador, yo voy a ver un cambio en estas señales. Y si hay algún cambio en algún otro procesador, el 0 o el 1, lo que va a cambiar es el bus. ¿Okay? Entonces, estas dos señales es como para observar valores externos y estas dos señales es como para observar valores internos, ¿verdad? Dentro de una lógica multicore. Entonces, como para que entiendan un poquito la lógica de lo que estamos haciendo, el protocolo Messi, pero para efectos de implementación, yo lo que puedo hacer es guiarme con estas señales, ¿verdad? Entonces, básicamente, para brincar de estado, yo ocupo fijarme en BW, BR o PR más PW. ¿Ok? Entonces son esos tres estados a los que me puedo mover y eso es lo que yo tengo que implementar acá. Entonces para el modify podríamos hacer, voy a poner aquí un begin, ¿verdad? Aquí un end. Yo me voy a fijar entonces en cada una de estas señales. Voy a empezar con esta. If PW es el cambio por acá, por esta línea. El siguiente estado debería ser inválido. ¿Ok? Los podemos poner aquí next state igual inválido en mayúscula. ¿Ok? If el siguiente estado sería BR. Si hay un read, más bien el boost read. Entonces sería shared. Ahorita ajusto los seeds para ver si tienen sentido. Y la última condición es esta. ¿Verdad? If PR or
BW. Entonces, next state should be modified. Ok, entonces vean que si yo estoy en el estado actual es modified, yo voy a evaluar las condiciones que dice mi diagrama de estados para determinar cuál es el siguiente estado. Eso es lo que hacemos en este bloque procesal y lo tenemos que hacer para cada uno de los estados. ¿Ok? Todos funcionan igual, tienen sentido, que sean diferentes. Podemos dejarlos todos como ifs o if then else. Yo creo que está bien, podemos dejarlo así por ahora. No importa. Ok, siguiente estado. Ya pasamos por el modified. Vamos a otro. El que sigue en esta lista es el exclusive. Le ponemos un begin y un end también. Me comí un end, ¿verdad? Lo deja afuera. Sí. Ok. Entonces, analicemos el siguiente estado, que es exclusive. Este de acá. Ok, entonces tengo una señal para quedarme en ciclado, una señal para moverme invalid, una señal para moverme modified y una señal para moverme shared. Son 4 condicionales. Vamos a copiar esto de acá para acelerar. Ok, entonces if BW va a invalid. Se mantiene. Ok, si BR, que es el otro, va a shared. Eso se mantiene. Si es PR, entonces ahí se va a quedar en ciclado. Aquí hay una diferencia. Entonces, en exclusive. Y hay un if adicional. Que sería para el PR que se regresa a modified. Solo toqué PR, PW, perdón. Esta será PW. Y se regresa a modified. ¿Ok? Seguimos con el estado que sigue, que sería el share. El shared es este estado que está aquí. ¿Ok? Entonces tengo una flecha que va hacia exclusive, una flecha en la cual me quedo en ciclado y una flecha que va hacia invalid. ¿Ok? Entonces vamos a ocupar 3, como el de arriba. Revisemos acá. Entonces, si es BW, va a invalid. Esa se mantiene. Si va a PW, es exclusive. Si es BR más PR, queda en shared. Okay, entonces, si hay un PW, es exclusive. Y si hay un PR o VR, ajá, queda como compartido. Y no tiene un camino hacia modified, no, no tiene. Y el último estado sería el invalid, este que está aquí. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al diagrama de estados, el invalid tiene una salida exclusive, una salida en la cual se queda enciclada, una salida para el shared y una salida adicional para el modified. O sea, tiene 5 condiciones, más esta que está acá, que esa es exclusive. Porque ahorita tenemos una señal adicional, ¿verdad? Que es S, que no le habíamos utilizado hasta ahora, que representa si es compartido o no el valor.
Entonces hay que considerarlo también como parte de. Eh, entonces son 5. Voy a ocupar 5 condicionales en este caso. Sí, pongámoslas separadas. Podría hacerse con 4, porque evidentemente son 4 resultados, pero pongámoslas separadas solo como para mantener la lógica. Entonces, voy a hacer esta primero. Very W. Entonces sería el next state es invalid, ¿verdad? Me quedo en ciclado. Luego pasemos a esta de arriba. PR con S. Así, con S minúscula. Generalmente esto lo ponemos minúscula. Voy a ponerle minúscula esto para mantener la lógica. Generalmente solo ponemos en mayúscula los parámetros. Entonces voy a ponerlos en minúscula solo por buena práctica. Esa es otra cambio. Ok, en este caso, si es el PR y S que van a share, en el otro caso, que puede ser PR y S negado, que va exclusive. Y eso está bien. Entonces, estaba a shared, que es esta de aquí, y estaba exclusive, que es la que va aquí abajo. Luego tenemos una muy similar, ¿verdad? Esta roja. Vamos a ponerla PW con S. Okay. P, W, and S va exclusive. Okay. Y W not S va a modified. Okay. Así está ahí. Pongámosle un poquito más bonito. Va a quedar el borde, entonces un espacio. Ok, entonces aquí queda, para cada uno de los estados, yo voy a tener una serie de condiciones que va a determinar cuál es el siguiente estado. Ok, esto es un bloque. Creo que ya con esto cerramos el bloque, sí. Entonces podemos cerrar aquí el case. Ok, entonces este es un bloque procesal combinacional. Eso quiere decir que si yo estoy en este estado y ocurre un cambio en alguna de estas señales, BW, BR, PR, PW, el siguiente estado se va a asignar este valor inmediatamente. Comillas, inmediatamente, porque ya sabemos que la lógica combinacional tiene un retardo, pero lo va a hacer de una manera muy rápida. De manera que en cada ciclo de reloj yo tengo un valor de next state definido en función de esta lógica combinacional. ¿Okay? Entonces, si yo estoy en estado exclusive y la señal de PR está activa, entonces el siguiente estado es exclusive. ¿Okay? De manera que en el siguiente ciclo de reloj, el estado ahora actual va a ser el siguiente estado que es exclusive, entonces ahora es exclusive. Recaigo acá. Entonces, digamos que después en un momento dado cambia a PW. Entonces, el siguiente estado va a ser modified. En el momento que eso cambie, al siguiente flanco, el estado va a cambiar a modified, ¿ok? Que es este valor. Entonces, cuando que eso cambie, ya ahora estoy en este estado.
y yo voy a evaluar ahora contra estas condiciones. ¿Ok? No sé si van viendo cómo va funcionando la lógica. Tengo un bloque procesal que se encarga de predecir cuál es el siguiente estado y un bloque procesal que se encarga de cambiarlo contra el reloj. Vamos a poner acá. Vamos a ponerle aquí que este es secuencial. ¿Ok? Bien, entonces de momento va bien. ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe. Ok, sí me están haciendo la lógica. Ok, nos hace falta una cosa más en una máquina de estados. Ya tenemos la lógica para cambiar de estado, tenemos la lógica para la predicción del siguiente estado, nos falta la lógica de las señales de control que esa máquina de estados va a controlar. Es decir, qué es lo que tiene que comandar, por decirlo así, esta máquina de estados hacia afuera, qué es lo que yo voy a proyectar como salidas hacia afuera. ¿Ok? Entonces, modified puede generar un valor, shared puede generar otro valor, invalid puede generar otro valor, exclusive puede generar otro valor. Y eso va a cambiar dependiendo del estado en que esté, ¿verdad? Entonces puede ser, yo qué sé, un estado de activación de un semáforo, entonces que tiene que estar en luz roja el semáforo. Entonces, en el estado rojo, él va a enviar una señal hacia afuera que tiene un valor eh, rojo igual 1. ¿Ok? Entonces, el rojo igual 1 lo que va a hacer es prender la luz de todos los LEDs rojos. ¿Ok? Tal vez tengamos una lógica ahí combinacional que controla ese tipo de displays. O si está en el estado verde, entonces más bien apaga la señal roja y prende la señal verde. Y eso es lo que sigue y es lo que vamos a hacer. Este es el bloque número 3 de este módulo. También es combinacional. Y es muy similar el arranque al otro. De hecho, es con un case también. Y dependiendo del estado en el que yo esté, entonces yo voy a asignarle cosas. Entonces podemos iniciar con Modified. ¿Ok? Entonces, aquí de hecho no sé si se especifica algo. Yo creo que generalmente en este caso la máquina de estados, la salida es este valor, que es lo que otros utilizan para saber qué es lo que está pasando. Eh, en cuyo caso la salida sería del estado, me parece. Hagámoslo así, solo para efectos del ejemplo. Eh, pues llamémosle estatus a esa salida. Ahorita todo esto tenemos que pasar para arriba, ¿verdad? En los pines de entrada y salida. Status va a ser igual a modify. De hecho, vamos a ahorrar un poquito de líneas y hacerlo así. No les queda de ejemplo varias formas de implementación. Ujú.
Este sería exclusive. Shared. Y el inválido. Ok, entonces yo aquí me estoy inventando una señal de salida que se va a llamar status. Y el status le va a pasar el código de cuál estado está, que puede ser modified, exclusive, shared, invalid, ¿verdad? Obviamente, entonces si está en modified, le va a pasar el código de estatus del modificado. Si está en exclusive, le pasa el de exclusive y así sucesivamente. De manera que cuando yo tenga otros bloques conectados eh, acá, por ejemplo, esta flechita que está aquí o esta, se va a estar fijando en ese estatus como tal. Ok, esa va a ser la salida de este bloque. Entonces, este tercer bloque procesal, generalmente, dependiendo de la aplicación, puede ser bastante grande. Obviamente va a depender también de la cantidad de estados que yo tenga. Pero sí, yo podría tener más de una salida activa en un determinado momento. Eh, yo que sé, un enable, un write, un read, eh, incluso hasta un reset, un clock, ¿verdad? Yo podría hacer un divisor de frecuencia con una máquina de estados, ¿verdad? Entonces yo podría levantar una señal solo durante ciertos momentos y generar así un reloj a partir de una máquina de estados. Y yo los coloco acá, ¿verdad? Aquí es donde yo asigno las salidas. Entonces, esto es un combinational procedural block. ¿Ok? Bien, entonces agreguemos las cosas que nos hacen falta. Vean que yo no he declarado ni W, ni PR, ni PR, ni PW, ni S. Todos estos valores de acá típicamente son entradas. O sea, son señales que la máquina de estados va a censar para determinar hacia qué estado voy y poder tomar decisiones. Entonces, todas estas van a ser entradas. Todas. Entonces, hay que agregar aquí algunas entradas adicionales. Estas son entradas de un solo bit, entonces podemos ponerlo tal cual. ¿Ok? Y teniendo ya declaradas estas entradas, lo que nos falta declarar ahora es la salida, este valor de estatus. ¿Ok? Entonces, como una salida, output logic, sí va a tener un tamaño porque ocupamos que albergue estos códigos que están acá. Entonces vamos a ocupar 2 bits también en esta señal. Con 2 bits es suficiente para poder asignar alguna de estas 4 opciones. Ujú. Entonces, bueno, bien. Creo que con eso ya estaría la máquina de estados. ¿Alguna duda? Un momento. No. Ok, entonces, repasemos rápidamente. La máquina de estados
Es un módulo igual que cualquier otro. Se declaran entradas y salidas. Eh, Generalmente se declara como parámetros algún identificador que me ayude a navegar a través de la máquina de estados, ¿verdad? Básicamente, ponerle un nombre al número que identifica cada uno de los estados. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una máquina de 16 estados y que el código de cada uno de los estados va a ser 0, 1, 2, 3, 4, hasta 15. Pero como es un poco difícil para uno como persona tratar de pensar, ¿y cuál es el estado 13? ¿Cuál es el estado 10? ¿Cuál es el estado 9? Más fácil es ponerle un nombre. ¿Okay? Entonces ustedes pueden pensar qué es lo que están haciendo en ese estado y le asignan un nombre y se lo ponen acá. ¿Okay? Como para que sea más fácil. Ah, sí, es el estado en el que tenía que guardar un valor en registro. Entonces le pongo un register, por ejemplo. Ah, era el estado en el que yo tenía que hacer la suma. Entonces le puedo poner sum, ¿verdad? Como suma o add. O era el estado en el que yo tengo que desplegar los datos. Entonces le pongo display, ¿verdad? La idea es esa, que sea un identificador fácil para uno analizar en caso que yo tenga que hacer un debugging. Luego, la declaración del estado y el siguiente estado. ¿Okay? Estas declaraciones tienen bits variables. En este caso, con 2 bits era suficiente para recorrer los 4 estados que tenía predeterminados. Pero si tuviera más, tengo que agregarle más bits, evidentemente, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 9 estados, voy a ocupar mínimo 4 bits para poder eh, pasar por esos 4 estados. Aquí entonces yo voy haciendo las declaraciones correspondientes. Luego voy a tener 3 bloques procesales, es la parte tal vez más curiosa de una máquina de estados. Los 3 bloques procesales tienen una funcionalidad distinta y los 3 se van ejecutando al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces por eso es que nosotros tenemos que ir quitando el chip del software y meternos el chip de hardware, de cómo se hace hardware, porque esto no es como escribir un algoritmo. Estoy haciendo un chip, es estructuralmente un chip al fin y al cabo. Entonces, eh, todo esto ocurre de manera implícita con un compás de tiempo. Entonces, estos bloques, este y este se ejecutan al mismo tiempo. Algo similar a cómo se ejecutan los hilos en software, que son códigos que se ejecutan al mismo tiempo. La diferencia radica en que este es secuencial y estos dos son combinacionales. Entonces, este y este van a ejecutarse cuando hay algún cambio en alguna de las entradas de la lista de sensibilidad que esté implícito, ¿verdad? Representado por BW, BRP, RPW y en este caso por state. Sí. Entonces, dependiendo de si hay algún cambio en alguna de esas señales, yo voy a evaluar ese bloque. ¿Ok? Lo mismo esta, solo que esta se evalúa contra un reloj y contra su flanco positivo. Ya después de eso, nada más, entonces, implementar las diferentes lógicas de cada uno de los bloques, ¿verdad? Entonces, el bloque secuencial es el encargado de cambiar de estado, ¿verdad? La lógica de cambio de estado. Luego tenemos un bloque combinacional que se encarga de determinar cuál va a ser mi siguiente estado, tratar de predecirlo a partir de las entradas que yo tengo. Y el último bloque se va a encargar de asignar valores a las salidas con las que yo voy a controlar el resto del sistema, ¿ok? A partir del estado en el que estoy. Eh, y listo. Esta es la máquina de estados. Una máquina de estados puede tener 2, 3, 4 estados o puede tener 95, 120 estados. He visto máquinas de estados muy grandes. Entonces, la lógica se mantiene, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí se va extendiendo más. Veamos la test bench. La test bench es muy similar a la anterior. De hecho, voy a tratar de copiarla porque es casi la misma. Por lo menos el inicio. Vamos a ver aquí, Playgrounds. La última que había hecho era el registro parametrizable. Eh, a partir de acá la vamos a copiar. Sí. Vamos a ir cambiando los nombres. Esto lo vamos a llamar Messi FSM Test Bench. ¿Ok?
Luego vamos a tener un clock, vamos a tener un reset. Aquí vamos a ocupar varias señales. Esto puede ser PDR. Vamos a hacer PW. Vamos a tener PR, PW y S. Ok. Como wire, solo voy a ocupar una salida, status, y va a tener 2 bits. Voy a echarme esta instancia, solo voy a ocupar una. Se va a llamar DUT igual, que este es el Messi FSM. Voy a tener un clock, un reset, esas se mantienen. Luego aquí ya empieza a cambiar. Entonces, voy a copiar esto. Y voy borrando. All right. Creo que ahí está bien. Clock, reset, PR, PW, VR, BW, S, and status. Ok. Luego tenemos el clock. El clock lo mantenemos. Simplemente así, tal cual. No hay mayor cambio. Luego initial begin, los DOM files, eso lo mantenemos. Esto es particular para esta plataforma, pero también funciona en otras plataformas de simulación. Y aquí vamos a tener que cambiar todo esto. Ok, estamos bien. De el clock le asigno un valor al inicio y después ya él va a ir cambiando solito, entonces ya no lo ocupo más. Ok, entonces este es mi bloque de datos que yo voy a manejar. De aquí, esta se va. Me la traje por accidente. Vamos a activar el reset, dejarlo activo un ratito para que la máquina se inicialice. Lo bajamos a 0. Ok, estoy en el estado invalid. Entonces, no sé, voy a aprender algunas señales. Eh, Hagámoslo basado en esto, como para no bater mucho.
Ok, dejémoslo así por ahora. Eh, Ahí está BCS, vamos a abrir IP Wave, salvar y vamos a correr. Fíjense que está tirando la consola. Hay un errorcillo en el OR de la línea 51, 51. Dice, token is OR. ¿Verdad? Parece que sí era eso. Ya se movió. Déjenme ver estos. Y los Suns también. Pero los Suns es con así. Setenta y nueve. Ah, esto no está declarado tampoco acá. Era ese. Vamos a ver. Yo lo metí mal entonces por acá también. Era 54. Sí, está mal escrito. Vamos a ver el 79, si eso lo he arreglado. Same error. Staging no va. Aquí. Sí, va. Y esto es case. Errores adicionales, algunos warnings, ahorita los reviso. Esos son de la test bench ya propiamente. 16. PRTV is not defined. Ah, es que le metí todos los TVs a esto. Esto no va ahí. Estos son los que no van ahí. Status TV también. Y parece que ya simuló. Ah, no, vamos a ver. Listo todo. Vamos a agregar las dos. Pendol. Y eso también, Pendol. A ver qué pasa. Ok, vamos a ver qué está sucediendo aquí. Esto es lo que me puedo mover. Ah,
Ok, aquí inicia el reset ocurre en este flanco, cambia al estado 3, que es el estado inválido. Ujú. Pero después vuelve a cambiar acá. Y hay un error en el next state que nunca se definió. Ok, probablemente algún detallillo en la implementación que es el ajuste. No, la flecha del close, aquí está. Acá, es en el preset. Simular otra vez nada más como para ver las ondas. Aquí puede estar acá lo que está haciendo falta. Muy bien. Eh, Al cambiar el estado, no está cambiando la señal de entrada y nos está activando el bloque procesal de abajo. Eh, sí, fijo es eso. Básicamente es él agarra estas señales, pero no está agarrando state como parte de. Vamos a ver, si yo le pongo. Se va a probar, a ver si lo compila. Ujú. Sí, este no le gusta. Vamos a hacer una prueba rápido nada más para el BW. Sí, bueno, hacer una prueba rápido nada más con el clásico. Si no, ya sé qué agregarle. Mm. Profe, Sí, sí. una pregunta. Ujú. Para,
Para el examen usted nos va a mandar como un instructivo lo que podemos llevar así de los temas o cómo sería. Eh, Probablemente yo les dé todo lo que ocupen en el examen, ¿verdad? Referente a las hojas de las instrucciones y cosillas así, ¿verdad? Para que no tengan que preocuparse por llevar las cosas. Eh, pero sí, no tienen que aprenderse las instrucciones de memoria ni nada de eso. O sea, obviamente sí tiene que saberse qué hace LAT, por ejemplo, y cómo está estructurado, pero, o sea, la información se les va a dar en una hoja, ¿verdad? Como para que ustedes tengan apoyo. Ah, ok, ok. Y digamos, si se puede usar calculadora y todo eso, no hay ninguna restricción o algo así. No, sí, usa calculadora. Más si ocupan hacer conversiones No. de binarios y así. ¿Verdad? Entonces van a tener que usarla para eso. Profe, Sí, también tengo una duda con respecto al examen, ¿verdad? Ahorita que el compañero mencionó el examen, pero ya me preguntan que si no existe la posibilidad si tal vez se pudiera correr para el jueves. yo no tengo problema, en No hay realidad. problema. Yo no tengo problema. La verdad es que es un horario de clase. Eh, ¿Con qué fin? ¿Para estudiar más o tienen Sí, sí, profe, proyecto, como para tener entrega? un toque más chance de estudiar y también es que estamos toquecitos tallados con otras cosas. Sí, no hay problema. Pongamos los jueves entonces. Ahora, súper bien, profe. Muchas gracias. Ujú. ¿O alguien tiene alguna objeción con respecto a eso? Toma el silencio como un no. Entonces, pongamos los jueves. Ahí yo les mando un mensaje recordatorio ahora apenas que termine la clase. Ok. Estaba tratando de arreglar esto. Podría ser agregándole, sí, como un valor inicial y después el que le caiga encima. Ujú. Vamos a regresarlo como estaba. Y aquí le ponemos entonces next state. Igual, inválido. Nada más como para que tenga un valor y no esté en X, pero él va a cambiar su valor dependiendo de las condiciones que estén pasando acá. Entonces, nada más como para que se pueda inicializar. Sí, ahí está, ahora sí. Ok, entonces yo creo que ahora ya está funcionando la máquina de estados. Lástima que no tenemos los identificadores, no sirve como, bueno, es lo que es. Um, entonces, básicamente esta es la máquina de estados, la simulación. Estas son las señales de la test bench que yo le hice y estas son algunas señales de la máquina de estados, ¿verdad? Entonces, vean que inicialmente está en X, esto está en X y está en X hasta que ocurre el reset. Bueno, igual ya le asigno un valor desde acá. No es necesario el reset, pero el reset lo regresa al punto inicial. Entonces, una vez que, digamos, termina el reset lo pone en invalid, invalid tenía código 3. Él, en el siguiente ciclo de reloj, él va a evaluar las condiciones que yo tengo, ¿verdad? Va a evaluar PR, PWS, BR, BW. Todo está en cero, entonces no hay un cambio en el estado, se mantiene y se mantiene hasta que empiezan a ocurrir cambios acá en las señales de entrada, ¿verdad? Entonces vean que aquí PR ya es diferente. PR tiene un nuevo valor y ahora eso tiene que evaluarse en el flanco positivo. Entonces vean que el siguiente flanco positivo, PR es 1. De acuerdo a la lógica de la máquina de estados, que ya lo perdí. Vamos a ver dónde está. Creo que es esta. Ajá, acá. Entonces yo estoy en invalid, que es el 3. PR es el que se levantó. Ok, aquí hay que valorar ese también, pero ese está en cero. Entonces, básicamente debería bajar al exclusive. El exclusive tenía código 1.
Ok, entonces pasa del 3, que es el invalid, al exclusive, que es 1. Luego, en el siguiente ciclo de reloj, evalúa de nuevo. Creo que ahora estando en este estado de exclusive, evalúa el PR, y el PR es básicamente mantenerse bien ciclado, entonces vuelve a caer en sí mismo. Luego, en el siguiente ciclo de reloj, hay un cambio en las señales. Vean que el PR se bajó y ahora el BW se subió. Entonces, estando en exclusive, ocurrió un BR, debería brincar a shared. ¿Es un cambio en BR? Sí, el cambio. No, es un cambio en BW, perdón. BW al invalid. Se regresa al invalid en realidad. Ajá, y cambia aquí al estado 3, que es el invalid. En el siguiente se mantiene en invalid porque no hubo cambio en las señales. Luego en este estado cambió, PW ahora se activó y se bajó el PW que tenía acá. Entonces, estando invalid, el PW se enciende. Y PW ocupa también el S, que sigue negado. Entonces, PW con S pasa al exclusive de nuevo. Me parece. Vamos a ver si aquí esto está bien. PW. Y el PW con el S, con el S negado, es este, perdón. Es PW con S negado. Entonces, sí está bien. Pasa a Modified. Modified tiene el código 0. Ok, entonces pasa de 3 a 0. Y después, en el último cambio que ocurre, que sería acá, más o menos por acá, BR se sube y ese se mantiene ahí, de hecho, pero BR se subió. Entonces, estando en Modified, aquí en cambio en BR, entonces pasa a Shared, que es el estado que hacía falta, es el estado 2. ¿Ok? Entonces, en este flanco cambió el estado 2 y no cambió más porque yo no hice más cambios en las señales de entrada, pero queda claro que si yo voy modificando estos valores, yo voy moviéndome a través de esa máquina de estados. Y eso sería. ¿Alguna duda con la máquina de estados? Y sí, en realidad la máquina de estados es bastante sencilla de hacer. Sin embargo, es lo más difícil dentro de la lógica de los circuitos digitales, porque es como el cerebrito del sistema. Entonces, hay que a veces sentarse a pensar si la definición de los estados está bien, ¿verdad? No tiene que ser el diseño en papel. Muy recomendable, digamos, les recomiendo muchísimo que antes de empezar a implementar algo en System lo hagan en papel esa máquina de estados, porque vean que ya teniendo claro la idea, la lógica de la máquina de estados, yo puedo utilizar esto como un boceto para implementar esto que está aquí, ¿ok? Y ya después me va a ser más fácil de boguear, ¿verdad? Y decir, bueno, tal vez me equivoqué, yo no debía haber activado esta señal, entonces la quito, ¿verdad? Y voy ajustando acá. Pero es muy importante que tengan esto de entrada, porque al fin y al cabo esto es nada más escribir código de acuerdo a un boceto, ¿ok? La máquina de estado se pone más tricky y esa es la parte más difícil cuando tengo que conectarlo a otras cosas. ¿Y por qué? Lo vamos a ver cuando hagamos alguna integración, pero voy a abrir una simulación rápidamente para ilustrar el caso. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo otros bloques que funcionan junto a una máquina de estados y son bloques secuenciales, generalmente ellos esperan tener un dato en un flanco positivo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un registro, ese registro espera tener el dato en este flanco positivo. Voy a hacer un poquito de zoom. ¿Ok? El problema. El problema es que la máquina de estados a veces también ocupa ese flanco positivo para cambiar. ¿Ok? Entonces ahí viene ya un tema de sincronización
de cómo yo lo hago, cómo puedo yo implementar esta máquina de estados que se integre bien con el resto del sistema sin entrar en una problemática de metaestabilidad. Metaestabilidad es cuando uno tiene cambios que ocurren muy cercanos, por ejemplo, en este mismo flanco, y uno no es capaz de saber cuál es el valor que va a tomar. Por ejemplo, asumamos que esto es un registro y digamos que el valor aquí está aquí abajo, sea un dato, ¿verdad? Entonces, viene el dato y justo en este flanco cambia otra cosa. Entonces, cuando viene el flanco positivo del reloj, ¿qué es lo que estoy agarrando? ¿Lo de este lado o lo de este otro lado? Eso es un tema de metaestabilidad y a veces ocurre cuando uno está conectando máquinas de estado a otros bloques. Entonces, a pesar de que esta máquina es correcta, funcionalmente es correcta, es posible que tenga que hacerle ajustes, por ejemplo, tal vez que se active con el clock negado o extendiendo los estados un poquito más para que se pueda acoplar al flanco positivo de otros bloques. Porque yo ocupo que ese dato que yo le voy a pasar esté estable desde un tiempo antes. Eso es un poquito más ya de VLSI, pero en teoría, cuando uno está, por ejemplo, modificando un flash, un flip-flop, y uno quiere cambiar el estado, ¿verdad? Pasarle un valor. Si el cambio de estado ocurre en el flanco positivo, yo ocupo que el dato esté un tiempo antes ya habilitado y que se mantenga un tiempo después activo para asegurar de que él agarra el valor correcto y que no agarra un valor extraño, una X, un valor indeterminado. Entonces, ese tipo de cosillas hay que ajustarlas cuando uno está haciendo ya la integración de la máquina de estado con otros bloques. Si uno no lo hace, es ahí donde empiezan los problemas en las FPGA de que por qué no sirve, si en la simulación sí me sirve, en la simulación post-síntesis ya no sirve. Son ese tipo de detalles, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos trabajándolo, ¿verdad? Y conforme ustedes vayan avanzando con la carrera. Pero tengan en cuenta eso, ¿verdad? Que la máquina de estados, a pesar de que está bien hecha, funciona y aquí se ve. Y si yo la sintetizo, va a funcionar y se va a ver bien. Esa integración es la que a veces se echa abajo un proyecto, a pesar de que está bien codeado. Entonces, eso es algo a considerar. Bien, hablemos un poquito del segundo proyecto. Ahora, la idea del segundo proyecto, ya salvé esto, voy a compartir eso de una vez. La idea del segundo proyecto es que nosotros implementemos el microprocesador uniciclo. Ok, vamos a empezar con ese, que fue el que habíamos visto en la pizarra, ¿verdad? Entonces teníamos un banco de registros, teníamos una memoria de instrucciones, una memoria de datos, algunos muxes por ahí, la ALU, eh, algunos registros, ¿verdad? Que teníamos por ahí, como el program counter, algunos sumadores, ¿ok? Vamos a tratar de hacer ese microprocesador y tratar de ponerlo a correr algún código, ¿ok? Con una maquinita de estados también, una máquina de estados que va a estar basada en eh, el ciclo de las instrucciones, ¿ok? Eh, Entonces, en las sesiones virtuales de aquí en adelante va a ser ir implementando eso todos juntos. ¿Ok? Lo vamos a hacer un poquito individual, ¿verdad? En comillas, para que vayan aprendiendo ustedes cómo es esa integración y dejar que el último proyecto sea, ok, ya tienen el micro uniciclo, ahora lo vamos a modificar para que sea pipeline. ¿Ok? Le metemos registros de segmentación y tratamos de echarlo a andar con pipeline, con una máquina de estados un poquitito más robusta. Y van a tener que jugar ahí con tiempos para hacer bien las cosas. Entonces, aprovechando el tiempo que nos queda, vamos a empezar. Lo podemos ir haciendo aquí mismo de la Playground. Entonces, ya tal vez yo no voy a estar hablando tanto, ¿verdad? Sin embargo, voy a estar aquí escribiendo código eh, para que ustedes también lo tengan y lo manejen de ejemplo, ¿verdad? La idea es que ustedes en paralelo en sus computadoras vayan también escribiendo código y puedan ir haciendo preguntas
de lo que están haciendo, si algo no les funciona y así para poder ir solucionando los problemas e ir avanzando todos juntos. Ok, entonces ese proyecto 2 va a ser como parte de el trabajo que vamos a ir haciendo en las sesiones virtuales. Ok, y vamos midiendo cómo vamos avanzando. Para respecto a teoría, nosotros en realidad nos falta un tema relativamente grande, nada más. Eh, del tema que estamos viendo ahorita de procesadores pipeline, ya está casi listo. Falta ver lo que son riesgos, ¿ok? Que eso lo veríamos entonces martes de hoy en 8. ¿Ok? Entonces ese martes vamos a ver cuáles son esos riesgos y cómo podemos reducirlo. Eh, pero una vez visto eso, casi que está listo el tema de procesadores. Vean que en realidad no es muy sencillo, es aprender a entender las estructuras e implementarlas. Después de eso vamos a entrar ya a jerarquía de memoria, que es el último tema grande. Ok, entonces vamos a ir trabajando en paralelo, ¿verdad? La implementación con jerarquía de memoria y llevarlos de la mano uno a uno, eh, para que al final del curso tengan varios fragmentos de código en Verilog que les sirva de ejemplo para más adelante. Ok, entonces voy a buscar un toquecito a la imagen y se las pongo ahí en el chat de lo que vamos a implementar. Libros. Es no, este no es. No, este sí es. ¿Dónde estás? Esta es la imagen que les había puesto en clase. Zip. So, hacerle zoom. Esta la voy a guardar yo también. Archivo, guardar como mentira en cualquier parte. El chat. No me deja, vamos a ver cómo lo puedo configurar.
Ya sé lo que vamos a hacer más bien. Como no me deja copiar en el chat porque dice que no se queda almacenamiento, voy a compartir eso otro más bien. Ok. Ahí en la pantalla tienen ahorita la imagen de lo que nosotros hicimos en clase para el uniciclo. Ese es el datapad del procesador uniciclo. Tómenle un screenshot o recórtenlo con el snipping tool y guárdenlo por ahí porque esto es lo que vamos a implementar. El datapad por ahora y después nos agarramos con la FCM. Ok, entonces voy a darle ahí un minuto para que tomen screenshot y lo vamos a usar de guía. Ok, entonces vamos a empezar a implementar todos los bloques que vemos ahí eh, para tener esto listo en algunas semanas. El mouse ahí para que puedan tomar screenshot. Ok, voy a quitarlo. Todos ya tomaron el screenshot. Es el mismo que tienen ahí y si no lo pueden buscar en la página 97 del libro. Ok, bien, entonces voy a compartir de nuevo dónde estábamos. Creo que era esto. Sí, ok. Voy a ponerle un nombre a esto. Vamos a ponerle fórmula pública, así, FSM. Sí. Ok, entonces voy a hacer un nuevo playground. Y aquí vamos a tratar de hacer el uniciclo para que no tengamos que instalar mayor cosa. La idea, primero, hay dos formas de implementarlo. A mí me gusta más hacerlo bottom-up. Eso es básicamente ir implementando los bloques más chiquitos y ir creciendo hacia arriba a partir de ahí. Entonces, todos los bloques de interconexión los voy a dejar para el final. Voy a empezar a implementar lo que ya tenemos que nos pueda servir. Por ejemplo, los muxes. Vean, si ven la imagen, tenemos 3 muxes. Esos 3 muxes ya lo tenemos hecho en realidad, es con el que habíamos trabajado el día 1. Voy a abrirlo por acá y es este, no, este es el registro. Este de acá. Ok, este es un MUX, voy a agarrar este de base para modificarlo y ir implementando los 3 que vamos a ocupar. Ok, el design.sv va a ser mi top, entonces yo voy a hacer otro archivo. Aquí le dan el más. Podemos subir algún archivo o crear uno desde cero. Voy a ponerle MUX. Suban. Ok, voy a crear el archivo y voy a tirar ahí el código del MUX. Ok, vamos a ponerle alguna descripción, tal vez aquí arribita.
Y vamos a hacer algunos ajustes para hacerlo parametrizable. De aquí yo puedo hacer parametrizable el tamaño y la selección, igual el tamaño de la salida, am, en función de lo que yo quiera hacer. Ok, entonces ahorita lo pensamos. Entonces, voy a ponerle aquí. Vayan haciéndolo ustedes también. Básicamente quiero que hagan los muxes que tienen la imagen. Ok, solo ocupamos un único módulo para los muxes, no ocupamos hacer más. Y si tienen dudas, me pueden preguntar. Más complejo, mejor digámoslo así. Mejor. Entonces, sintaxis, yo tengo por acá. Este width tiene que ser de 32. Entonces, esto está bien, 31.
Profe, Sí, yo tenía una consulta, bueno, no sobre el módulo, sino como sobre lo de la entrega del proyecto. ¿Es necesario que se lo presentemos así hablado o basta con que le mandemos el link del repositorio? o sea, el repositorio me lo tienen que mandar, ¿verdad? O entregarlo como un RAR, el código. La parte de visualización sí sería bueno que me la muestren, ya sea presencialmente o lo graban como en video y lo agregan Ah, al GitHub o al RAR o lo que sea. ok, Pero ok. sí, sí una especie de demostración. Ujú, Ujú. Gracias. sí, con gusto. Y ya va siendo hora, también faltan 10 minutos. Entonces, eh, dejémoslo hasta aquí por hoy. Vamos a seguir trabajando en esto las siguientes clases, ¿verdad? De hoy en 8, bueno, el jueves no hay clases. De hoy en 8 va a haber clase presencial y el jueves hay examen, ¿ok? De eso es de la otra semana. Entonces, la siguiente clase virtual sería de en 15. ¿Ok? Vamos a continuar con esto de en 15. Eh, ¿Alguna duda de momento? Si quieren ir adelantando trabajo, lo pueden ir haciendo, pero igual va a haber tiempo en clase para ir trabajando. ¿Alguna otra duda de momento? No. Entonces estaríamos por hoy. Muchas gracias por venir. Igual voy a subir la clase a YouTube. Entonces, para que la tengan ahí.